Bien, hola a todos chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola, doctor. Sí, se escucha muy bien. Muy bien, Gracias. muy bien. Buenas Vamos noches. a... Buenas noches a todos, ¿cómo están? María Guadalupe Díaz Cabrera se quedó sin internet. Bien. Chicos, pues bueno, vamos a retomar la clase. Nos quedamos en SARS. Vamos a hablar un poco de la infección de SARS, MERS. ¿Qué generalidades existen de este tipo de enfermedades? Hablamos un poco de los coronavirus la vez pasada. Ya vamos a entrar en materia de SARS-CoV-2, COVID-19. Vamos a empezar a hablar qué es lo que sucede. Seguramente también nos tomará hasta mañana. Vamos a tener clase. Digo, ahí tengo que retomar un poco como el camino de las clases, ya que son algunos días que no les di, 4 creo. Bueno, así es que vamos a retomarlo. Bien, entonces déjenme, les presento las diapositivas. Y listo, bien, ¿cómo les fue? Bien, profe, ¿y usted? Bien, bien, creo que todo bien conmigo. Bien. Estoy, pues, un poco, todavía no tan relajante, pero bueno, son días ajetreados para mí. ¿Esto ya lo vimos, chicos? Ya. Creo que sí, ¿no? No, doctor, que yo recuerde, no habíamos visto. Me mienten. Coronavirus, esto creo que ya... sí, esto ya lo vimos. Sí, ya lo Sí, vimos. doctor. Muy bien, voy a retomar muy rápido porque tenemos que hablar un poco de estos coronavirus, qué sucede, porque las generalidades que tienen como virus son muy similares. Ahora lo que hay que entender con SARS-CoV-2 es precisamente cómo funciona dentro del cuerpo la replicación para que esté causando X problemas, o cómo puede tener tanta adherencia hacia ciertas células para crear una diseminación tan grande como la que ha sucedido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a retomarlo. Esto ya es muy rápido porque de esto ya hablé. Decíamos que hemos hablado de 2 virus ya. Uno es un rinovirus, el otro es un adenovirus. De los rinovirus dijimos que es la primera causa de resfriado común. De los adenovirus podemos tomarlo como la segunda causa de resfriado común, fiebre faringoconjuntival, ¿sí? Habíamos visto algunos casos de diarrea, queratoconjuntivitis, que es la conjuntivitis del astillero, que habíamos visto que es totalmente diferente, con una variante que da una eliminación grande a nivel corneal. Y sintomatología muy similar es la que sucede con estos coronavirus. Dependiendo mucho lo que suceda en diferentes regiones, estaremos hablando de la gran cantidad de tropismo que tiene asociado con sintomatología específica. Me refiero a la respiratoria, y en algunos casos por la misma afinidad que tiene celular al aparato digestivo, gastroenterológico plenamente y renal inclusive. Entonces, dependiendo mucho la zona, algunos hablan de entre la segunda o tercera causa más frecuente de resfriado común. Esto antes de la situación pandémica de SARS-CoV-2. Bien, entonces, podemos hablar de 2 síndromes, que es el síndrome respiratorio agudo severo, que es el SARS, y ahora el SARS-CoV-2, es decir, una nueva variante que vino a desarrollarse a finales del año 2019, que ahora todos estamos inmersos, ¿no? Y como vamos a saber, lo primeritito que tenemos que saber de estos coronavirus es que es más benigna la infección que la mortalidad. No estamos hablando de un virus del ébola, ejemplo, ¿no? Estamos hablando en realidad de un virus que, si bien puede ser altamente contagioso, la gran mayoría de los casos la pasan bien, ¿sí? Sin embargo, sí se asocia precisamente por esto, por el síndrome respiratorio agudo severo, a la característica, y eso lo tienen que saber, ¿sí? Si nosotros hablamos de SARS, o sea, no nada más de coronavirus, sino de SARS, que es lo que viene a continuación, la lesión histológica, o sea, la lesión a nivel del tejido que va a provocarnos es daño alveolar, ¿sí? En medicina se le conoce como daño alveolar difuso.
Entonces, esa es la principal característica histológica y tiene que ver precisamente con la afinidad hacia los neumocitis. Y también está asociado con diarrea, que eso ya de la sintomatología tal vez menor. Que si alguno de ustedes ha padecido SARS-CoV-2, bueno, si tuvo diarrea, es posible por la afinidad y replicación que puede tener en algunas células a nivel de este epitelio. Dijimos entonces que es un virus monocatenario, tiene una envoltura y esa cadena es ARN positiva. Bueno, aquí viene una característica importante que no recuerdo si se los dije en la clase pasada, ¿sí? Los virus ARN, sí recuerdan la clasificación de Baltimore y cómo entraban a la celulita y dijimos que la cadena positiva era exactamente idéntica a el ARN mensajero. Entonces, los virus que tienen un ARN monocatenario, exactamente como este coronavirus, no tienen un mecanismo de corrección, ¿sí? Es decir, que cuando entran e ingresan a las células, recuerden que o podían realizar una cadena negativa para entre las dos desarrollar la cadena ARN mensajero, o cuando entra a la célula, el ARN positivo se convierte por propia actividad de replicación a un ARN mensajero y entonces comienzan a crear las proteínas. Lo que sucede con eso, el gran problema, si lo queremos ver desde ese punto, que un virus ARN tiene, es que no hay un mecanismo que hacia nuestro organismo y nuestro sistema inmunológico permita correcciones y deleciones. Es decir, que básicamente como ingresa, se replica, ¿bien? ¿Por qué es un problema? Porque ahí suceden muchas mutaciones en la replicación de la secuencia de ARN. ¿Qué significa esto? Que si un virus está llegando a una célula X, puede ser de un animal o puede ser de un humano, va a tratar de adaptarse a las células para que repliquen su cadena. Y en esa afinidad que él necesita para manejar sus proteínas a su conveniencia, muta. Y no hay ningún sistema corrector de nuestras células que no permita eso, por la gran facilidad que tiene en ser una cadena de ARN positivo. ¿Se entendió eso, chicos? Es decir, todos los virus ARN positivos, monocatenarios, que son exactamente iguales a los ARN mensajeros, se replican muy fácil. Y si tienen que adaptarse, se adaptan muy fácil. Y nuestro sistema no es capaz de hacer correcciones para identificarlos y eliminar su replicación. Entonces, eso es lo que permite una mutación, ¿bien? Por eso, en algún punto ya de las clases pasadas les hablaba que tal vez si nosotros vamos a tener nuevamente una pandemia en los siguientes años, o va a ser de un coronavirus o va a ser de un ortomixovirus, que son los virus influenza, ¿sí? Tienen las mismas características. Es no segmentado, tiene varias proteínas en realidad, la E2, E1 y N. Tiene incluso, se habla ya para los virus SARS de la proteína S, ya hablaremos un poco de ello, y algunas glucoproteínas de superficie. ¿Qué hablamos de la etiología? Que tienen un ensamble en el retículo endoplásmico rugoso, tienen tipos antigénicos, que son los que nos van a dar la respuesta inmunológica dentro de nuestro organismo. El periodo de incubación para los virus más simples, porque esto es, hay que tenerlo en cuenta, sucede entre 2 a 5 días. Esto es si estamos hablando para los virus coronavirus que nos causan resfriado común o diarreas simples. Si nosotros estamos hablando ya de los SARS, que son los que dan síndrome agudo respiratorio, estos tienen un periodo un poco más prolongado, hasta 14 días, ¿sí? Tienen una proteína N, que es a nivel de la nucleocápside, y tienen la expresión de las proteínas E1 y E2, que estos le brindan adhesión y fusión hacia las membranas celulares. Este es el tamaño, 80 a 160 nanomicras, y expresan también hemaglutinina y neuraminidasa. Eso también lo explicaremos a mucho detalle, sobre todo en los ortomixovirus, que es los que les dan la secuenciación de nombrar los virus H, N1, N2, H3, N4, H5, N1, etc. ¿Bien? Y replicación en el citoplasma se lleva a cabo por gemación. Bueno, esto vamos a hablar en características del metabolismo general, como si habláramos de todos los coronavirus, es decir, todos los serotipos que existen. ¿Qué pasa con ellos? Dijimos algo muy importante y por lo que tiene que entenderse la gran afinidad que existe y por eso todas las medidas que están destinadas para evitar el SARS-CoV-2. El metabolismo de los coronavirus va directamente, dijimos, eso ya también los hemos repetido muchas veces, hacia las células que tienen
nuestro aparato respiratorio, que son células cilíndricas ciliadas, productoras de moco, ¿bien? Entonces, esos cilios ya incluso hablábamos en alguna disertación que teníamos con ustedes, ¿para qué nos funcionaban los cilios? Es decir, esos pequeños pelitos nos van a ayudar para expulsar el moco y las secreciones, valga esa redundancia, al exterior, ¿bien? Sin esos cilios, pues nosotros no tendríamos un mecanismo eficiente de aclaramiento mucoso, ¿bien? Entonces, ¿qué hacen estos virus? Hacen una infección y una alteración del epitelio ciliado. ¿Y dónde está el epitelio ciliado? En todo el aparato respiratorio. La temperatura de proliferación sucede alrededor de los 33 y los 35 grados centígrados. Incubación, por eso hablábamos, 2 a 5 los virus que son causantes del resfriado común o infecciones diarreicas leves, mientras que los que son SARS, que nos dan síndrome respiratorio agudo severo, nos dan prácticamente entre 2 a 7 días, promedio hasta 14 para SARS-CoV-2, ¿sí? ¿Qué cepas existen? Pues existen un montón, ¿sí? Esas cepas también tienen mucho que ver con la adaptación que se tiene y por lo mismo las nuevas mutaciones que vienen saliendo cada vez más, ¿sí? Inmunidad no absoluta. Esto también, no sé si lo mencioné la vez pasada, pero con lo que respecta a SARS-CoV-2 en específico, una persona puede infectarse, tener incluso la resolución de su padecimiento y de una forma incluso muy inmediata podría volver a tener una infección por un virus coronavirus. ¿Por qué? Porque no da una inmunidad absoluta. Si bien puede atenuar, porque esa es la realidad, se comparten algunas proteínas a nivel del core, que es lo que nos permite identificar para nuestro sistema inmunológico esa secuenciación de replicación. Entonces, tal vez atenúa muchísimo. O sea, el claro ejemplo es la vacunación. Pero, ¿por qué hay personas que se enferman? ¿Y por qué si volvemos a hacer a lo mejor una PCR o una prueba de antígeno nos vuelve a dar positiva después de un tiempo? Bueno, por esto, porque no nos da una inmunidad absoluta. Y mientras sigan teniendo mutaciones, mientras sigan existiendo variantes, bueno, no vamos a tener una inmunidad absoluta, únicamente una protección, como estaríamos hablando de la vacunación contra influenza, que ahora ni sé qué cepa es la nueva, ¿no? Pero yo recibí justo antier la vacuna, ayer la vacuna. Y la nueva variante hace mucha referencia con la que va a estar de temporada para que tenga una protección, ¿sí? Entonces, 90% de los adultos tienen anticuerpos específicos para los coronavirus más simples. No sé, porque ahora la información epidemiológica es tan variable y es tan cambiante día a día que en realidad no sé cuánto es el porcentaje para las personas actualmente de anticuerpos. Es decir, estaríamos hablando de prevalencia de anticuerpos, no prevalencia de la enfermedad, prevalencia de anticuerpos por lo menos para SARS-CoV-2. Sería muy interesante porque yo podría decirles que una gran cantidad de personas se han infectado. Si ustedes han llegado hasta este punto y no se han infectado, eso habla de que se han cuidado. Y digo, ¿por qué les digo que se han cuidado? Porque también a su alrededor, seguramente sus padres, su novio, no lo sé, quienes tengan a lo mejor novio o novia que tengan más contacto con ustedes, pues bueno, a lo mejor han tenido muchísimas precauciones para cuidarse, ¿no? Hay muchas personas que todavía tienen como muy arraigado el hecho de tener costumbres de antes, y a costumbres de antes me refiero antes del 2019. Claro ejemplo, vaya, yo recientemente estaba viendo cómo estábamos en Ciudad de México y si tú te acercas a un puesto todavía de venta de tacos, ejemplo, hay todavía muchas personas que consumen en ese puesto de tacos y muchas de las personas que venden los tacos que tienen varios errores en la higiene, ejemplo. La persona que sirve los tacos está agarrando sin a lo mejor alguna protección para las manos la carne, ¿no? Y con esa misma está tocando también la carne cruda, ¿no? Y con esa misma la tabla y todos los utensilios con los que haga el corte. Con esa misma mano, que no se las lavó en ningún momento porque yo lo observé, está cobrando también, ¿sí? Y el chico, ejemplo, tiene un cubrebocas que nada más le cubre únicamente la boca, no la nariz. Entonces, ya para este punto, y se los digo de una forma sincera, en especial si alguno de ustedes todavía no tiene una costumbre higiénica, vaya, estamos fallando como seres humanos. Para mí significa que no hemos aprendido absolutamente nada. Entonces, entre más higiénicos seamos,
tendremos mejores oportunidades de defendernos contra cualquier tipo de infección. Entonces, imagínense cualquier persona que está comiendo y que, por supuesto, al comer no va a comer con el cubreboca, tiene que quitarse el cubreboca. Toda la dispersión que puede existir en un lugar como algo tan simple que es un puesto de tacos para cualquier tipo de enfermedades, ¿sí? Más sobre todo si estamos, vuelvo a repetirlo, en una situación pandémica. ¿Qué hace una manifestación clínica de un virus, coronavirus? Bueno, rinorrea. Hablábamos en el rinovirus, que esta es la principal característica, ¿no? Decíamos, o sea, si alguien vamos a identificar lo que tiene resfriado común, va a ser por la rinorrea. Y va a ser porque la fiebre no sea tan alta. Va a tener tal vez una hipertermia y si a lo mucho va a tener una febrícula. No es lo mismo que un síndrome gripal o gripe. Entonces, rinorrea, estamos hablando de eso. Regularmente también se toma como características en una sintomatología leve a las personas afebriles. No exceden los 37.5 grados. Es muy raro. Quienes lo van a exceder, recuérdenlo siempre, son los pequeños. Ellos sí tienen una mayor probabilidad de desarrollar, pues, fiebre. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico es más reactivo, esa es la palabra. Es decir, ingresa algo y ¡pum! Hay que reaccionar lo más rápido posible porque el sistema inmunológico no es maduro, es un poco menos controlable, por así mencionarlo. Y, por supuesto, un ataque al estado general. O sea, prácticamente estamos hablando de la misma sintomatología, ¿sí? Si nosotros no podemos diferenciarlo, pues esa es una realidad. Una persona con un resfriado común no podemos saber qué tipo de patógeno tiene. Por eso dijimos que la probabilidad vamos a desarrollarla directamente con el rinovirus en el 90% de los casos. Bueno, vamos a hablar, ahora sí, ya un poco más en materia de lo que sucede con el SARS, ¿sí? Síndrome respiratorio agudo severo. ¿Qué pasa con el SARS? Bueno, esto es una enfermedad causada por un coronavirus, pero ya catalogada como una enfermedad grave. Bien, vuelvo a repetir, el SARS-CoV-1, si lo quieren ver de esa forma, porque en realidad no se menciona uno, sino que es SARS-CoV, ¿sí? Ya no existe. Bien, esa variante de este coronavirus se eliminó porque ya no se propagó más. Sin embargo, dentro de la fisiopatología y la extensión que tuvo, sí tuvo, vaya, una extensión a nivel mundial considerable. Existieron algunos casos, pero bueno, afortunadamente no surgió más allá de la notificación por parte de la OMS, hubo una segregación de los casos, hubo casos, por ejemplo, en varios países de Asia, en Canadá, en Estados Unidos, y este brote, en específico del SARS, surgió en el año 2003. Si no me recuerdo, fue en el 2002 y 2003. O sea, igual a finales del 2002 y principios del 2003. Bien, entonces, ¿qué pasó con esto? ¿Sí? ¿Por qué es importante, vaya, construir un poco los hechos? Porque se van a dar cuenta que es exactamente igual de lo que sucedió con el SARS-CoV-2. Bien, voy a platicarles un poco para que se den cuenta. Sucedió en una provincia, ¿sí? Que en esta provincia es Guangdong. Es muy diferente a la provincia de Hubei, pero vaya, tienen las mismas, vamos a decirlo, usos y costumbres. Esto fue en Guangdong, fue en el año 2002-2003. Y se dice que a final de cuentas, por lo menos de las personas involucradas, fueron alrededor de unas 8,000 a nivel mundial. O sea, aquí ya llevamos millones, ¿no? Y la gran ventaja es que se erradicó muy fácil porque el punto de contagio para las demás personas era alto, pero no tuvo una diseminación tan grande porque los casos pudieron aislarse de una forma muy rápida. Bien, entonces hay que considerar SARS por su mismo nombre como una infección viral de tipo grave. Y también demostró dentro de la fisiopatología que el SARS tenía un tropismo hacia los pulmones y hacia el tracto gastrointestinal. Entonces, estamos hablando prácticamente de lo mismo, pero con una nueva variante, con el SARS-CoV-2. Por eso a mí me interesa mucho el que ustedes sepan qué pasó acá. Bien, vamos a hablar qué pasó fisiopatológicamente con el SARS. Si yo hago referencia, y eso es una pregunta de examen también, ¿cuál es la principal causa o afectación que tienen los coronavirus? Es hacia las células ciliadas. Si yo hablo después de cuál es el daño tisular y las consecuencias de la respuesta inmunológica de cualquier huésped,
es el daño alveolar difuso. ¿Bien? Ese es el nombre, daño alveolar difuso. Y esto sucede exactamente lo mismo para SARS-CoV-2. ¿Qué es un daño alveolar difuso? Pues prácticamente un daño al neumocito, ¿bien? Que es extenso, pero que no tiene un patrón totalmente definido. Por eso es difuso, pero por supuesto se extiende. Entonces, esa es la característica más prominente, tanto lo que fue con el SARS, como también fue con el MERS, como es ahora con el SARS-CoV-2, ¿sí? Entonces, ¿qué hace uno de estos virus? Digo, tal vez por eso a veces necesito mis pizarras, ¿no? Pero, ¿qué hace el SARS? Lo primero que debemos de entender es que cuando entra el virus, el coronavirus, a las células cilíndricas ciliadas, existe, por supuesto, una respuesta inmunológica, ¿bien? Pero este virus tiene la capacidad, al momento de que ingresa a nuestro cuerpo, de tener, vamos a llamarlo un mimetismo o se esconde, se repliega en una doble capa de tejido humano. Es decir, imagínense que tenemos una célula y a un lado tenemos otra célula y se crean dos membranas de un extremo y de otro. Este virus, el coronavirus SARS, tiene la capacidad precisamente de meterse entre esas dos células del tejido pulmonar y eso hace que nuestro sistema inmunológico no lo reconozca tan fácil. Bien, o más, sí lo reconoce, pero no lo reconoce tan eficiente. Entonces, cuando nosotros tenemos un coronavirus X en nuestro sistema inmunológico, lo que sucede es que principalmente activamos a nuestro sistema leucocitario. Sin embargo, también viene una cadena, como ya lo hemos hablado, de respuesta inmunológica. Si nosotros hablamos en específico de los virus SARS, ¿qué es la respuesta inmunológica que crean? Número uno, es que activan un sistema que se llama sistema de interferones. Entonces, ¿cuál es el más importante? El sistema de interferón tipo 1. ¿Por qué es importante esto? Porque SARS-CoV y SARS-CoV-2 hacen una inhibición del sistema de interferones. Entonces, como consecuencia, nuestro sistema inmunológico no es tan eficiente. Bien, por eso ha sido la propagación tan rápida, porque no hay un sistema inmunológico que lo suprima tan rápido y que no le dé capacidad de seguir propagándose. Bien, entonces estos virus SARS, por las proteínas que tienen, de hecho ya se ha comprobado con el SARS-CoV-2, tienen una proteína que se llama proteína S. Eso es lo que les comentaba hace ratito. ¿Qué hace? Número uno, establece el tropismo celular y número dos, empieza a crear un sistema de respuesta inmunológica que se llama apoptosis. ¿Quién me dice que es una apoptosis, chicos? La muerte celular programada. Muerte celular programada. Entonces, la apoptosis empieza a suceder para estas células neumocíticas. Por consecuencia, las células neumocíticas y las de todo el aparato respiratorio, no únicamente en el pulmón, porque estamos hablando en el pulmón es que nuestros mecanismos barreras ya fueron rebasadas. En este caso estamos hablando de todas las células ciliadas. Entonces, todas las células ciliadas pueden sufrir apoptosis. Bien, y aparte, inmunológicamente, lo que sucede con un SARS es que tiene una fase que se conoce como tormenta de citocinas. Bien, podríamos hablar en realidad de dos fases, ¿sí? Ahorita voy a aclarar un poco de eso. Pero si alguien les pregunta, oye, ¿por qué el SARS para algunas personas puede ponerlas graves? Número uno, es porque induce un sistema de apoptosis, ¿sí? Y número dos, es porque induce también una tormenta de citocinas. Bien, o sea, nuestro sistema inmunológico actúa con el sistema de interferones a pesar de que no es tan eficiente, pero comienza a segregar una gran cantidad de citocinas. Eso se los expliqué la vez pasada. Hasta les dije, para mí las citocinas tienen que verse como si fueran agentes de tránsito. Imaginemos una autopista que son todos nuestros conductos donde se lleve cualquier tipo de sangre, ya sea sistema arteriolar o venular, arterias o venas, y prácticamente las citocinas van a estar ahí dirigiendo hacia X lado los leucocitos y dirigiendo hacia otro lado toda la respuesta inmunológica que tenga que ser eficiente.
Pero cuando ya tenemos muchas citocinas, todas empiezan a mandar a donde quieren, a las células linfocíticas, leucocitarias, neutrófilas, eosinófilas, bla, bla, bla. Y se crea un caos. Entonces, el sistema inmunológico es muy grande, altamente grande. Todo se crea principalmente a nivel pulmonar, una respuesta inflamatoria muy grande, gracias a estas citocinas que están creándonos a nosotros también un problema grande. Por eso muchos de los tratamientos actuales implican inmunomoduladores, es decir, que bajen la cantidad de citocinas y de respuesta inflamatoria que nosotros tenemos. ¿Bien? Entonces, esto es un poco de lo que los hace. Ahí lo estaré repitiendo, sobre todo en SARS-CoV-2, cuáles son los dos mecanismos. Inducción de apoptosis y tormenta de citocinas. Y obvio, cuando una persona tiene tormenta de citocinas, ya vienen ahí a implícitas quimiosinas y citocinas elevadas. ¿Bien? Entonces, bueno, se ha hablado, sobre todo en los virus SARS, ¿sí? ¿Qué sintomatología provocó en esa época del año 2002 y 2003? En realidad, las personas tenían como un síndrome gripal, no un resfriado común, sino un síndrome gripal. Aquí sí ya estamos hablando de la prevalencia o el predominio de una temperatura mucho más elevada con una respuesta inmunológica sistémica, no únicamente local a nivel de la rinofaringe o a nivel incluso de la orofaringe, como veíamos en el virus principal, que es el rinovirus. En este caso ya estamos hablando de una respuesta a nivel orgánico. Entonces, fiebre mayor a 38 grados, escalofríos, rigidez y malestar general. Si nosotros hablamos de las fases del SARS, estamos hablando de dos fases en específico. ¿Bien? ¿Por qué dos fases? Porque una persona puede irse a cualquiera de estas dos, ¿sí? O sea, una persona puede irse a la fase 1 y una persona puede irse a la fase 2. ¿Cuál es la gran diferencia? Pues la severidad de los casos, ¿sí? Porque ahora, como les voy a explicar, todos y cada uno de ellos, pues realiza una respuesta totalmente diferente. En la fase 1, cuando nosotros hablamos de qué tanto de estas etapas tienen, la etapa 1 o fase 1 es aquella que cursa alrededor de los 2 a los 7 primeros días desde que se adquirió el virus. ¿Por qué de los dos? Porque recuérdenlo, ningún virus SARS, no coronavirus, SARS, ninguno de ellos va a manifestar sintomatología antes de las 48 horas. Si bien ahora con la nueva información de las variantes Delta y muy probablemente la Mu, probablemente pueda llegar a cortarse un poco hasta día y medio, pero no es común. Inclusive la variante Delta y la variante Mu también tienen una fase ya establecida en cuestión de promedio a nivel internacional de 48 horas. Entonces, etapa 1, ¿bien? Etapa 1 tiene pródromos entre estos 2 a 7 días, donde incluyen precisamente la fiebre, donde incluyen fatiga, donde incluye dolor de cabeza, donde incluye mialgias, artralgias, prácticamente malestar general y diarrea, ¿bien? Y esta prácticamente implica una fase que no se considera moderada ni grave, sino todo lo contrario. Es una fase que si bien existe una replicación alta del virus, vaya, la gran mayoría de las personas tienen la capacidad de resolverlo. ¿Por qué? Porque tenemos una buena variante de interferonas. La etapa 2, ¿sí? Sucede alrededor de el tercero al 10º día, ¿bien? De el contacto con el virus. Estas personas que se van a la etapa 2, el virus llega a un tracto respiratorio inferior. Entonces, esas personas van a desarrollar tos y disnea, ¿bien? Entonces, esto es muy importante, porque estas son las grandes variantes que nosotros vamos a ver. Si ya se estaba hablando desde un principio con el SARS, lo vamos a volver a ver justo con SARS-CoV-2, COVID-19. Una persona va a llegar a un camino en el que va a tener, pues si bien un síndrome sistémico, o una persona se va a ir al otro extremo de la etapa 2, donde la infección entre los 3 a los 10 días de que se contagió, va a tener ahora sí síntomas severos. Y créanlo, se los digo por experiencia porque yo he visto muchísimos pacientes con COVID-19 que tienen precisamente esta fase. Vaya, uno piensa, bueno, estamos entre los 3, por eso lo más importante es darle una vigilancia en los primeros 10 días, ¿sí? O
Esos 10 días no surgieron en realidad de la nada. No es como porque los sistemas de salud hayan dicho, los 10 días de cuarentena. No, implica porque la fase inflamatoria en la que una persona se puede ver mal es en esos días, ¿sí? O sea, si yo estoy hablando de que una persona se fue en la etapa 1, que es de lo más común, y pasaron 10 días y se pone grave, bueno, muy probablemente se asociaron otro tipo de complicaciones en la persona. Pero la persona que ya está destinada dentro de la historia natural de la enfermedad para que tenga una enfermedad grave va a suceder entre los 10 primeros días. Así de sencillo. No más. O sea, a partir de esos primeros, por supuesto, se puede prolongar la enfermedad. Yo tengo un paciente que ahora sigue internado. Ya les contaré ahora que estemos más entrados en materia de la enfermedad de SARS-CoV-2, seguramente será mañana, que verán los videos de un paciente mío que estaba en Ciudad del Carmen, estuvo en Villahermosa, y desde el 27 de febrero estuvo internado y ahora sigue internado en Reino Unido. Bien, estamos hablando ya casi en el último trimestre del año, o sea, o por llegar al último trimestre. Entonces, bueno, ¿qué hace un virus SARS ya cuando se Doctor, establece en la etapa 2? Adelante, adelante. una disculpa por interrumpirlo. De mi compañera Andrea, creo que ya le había comentado que tenía emprendedores. Ajá. Me dijo que ahorita tiene tiempo de entrar a su clase, ya que no tuvo emprendedores, que si le permite la entrada. Ya se la permití. Ok, muchas gracias. Emprendedores. Disculpa, ¿Sí? una duda. Entonces, también antes o sea, durante la etapa en la que puede presentar los síntomas graves, también puede presentar pues, los síntomas de la primera etapa que dijo. Por supuesto, por supuesto. O sea, ¿a qué punto voy? Una etapa 2 puede verse con un pródromo de etapa 1, ¿sí? Sin embargo, va a tener entre los 3 a los 10 días, la característica es esta, tos y disnea. Ahora, ¿qué es la disnea? Es la dificultad para respirar, ¿bien? O sea, si tú ves a una persona en donde tú ya la estás tratando por SARS-CoV-2, por COVID-19, y empiezas a ver que tiene disnea, esa persona ya te está poniendo un semáforo en rojo de que está en la etapa 2. Así haya iniciado con un escurrimiento nasal, con un poco de fiebre, con un poco de malestar general. El hecho de que ya se presente disnea ya te está hablando de una fase en la que ya está muchísimo más avanzado el virus en el tracto respiratorio. Por eso, digo, mucha gente ahora casi se compró su oxímetro de pulso de una forma como si fueran tortillas, ¿no? Pero la intención es vigilarlo. O sea, un paciente te va a decir, ya llévame al hospital, sin decirte me estoy ahogando, porque hay muchas personas, y se los digo en serio, digo, yo tuve, ejemplo, un tío que falleció por SARS-CoV-2 el año pasado, y que en ningún momento dijo que se sentía mal, ¿eh? Sin embargo, le ponían el oxímetro de pulso y tenía saturaciones por abajo de los 82, ¿sí? O sea, ese paciente, como mi tío, a pesar de que él dijera no, o que se quisiera hacer el fuerte, no lo sé, vaya, ese paciente ya tenía disnea, así de sencillo. Entonces, un paciente siempre tienen que tenerlo en cuenta. Estamos hablando inclusive de SARS-CoV, SARS-1, ¿sí? La infección sucedió en el 2002 y 2003, pero por eso es la importancia de conocerlo, porque nos está sucediendo ahora, y ahora vamos a hablar muchísimo más de COVID-19. Entonces, siempre un paciente que se va a vigilar, lo mínimo que se tiene que vigilar son 10 días. Si en 10 días no se me puso mal, listo, ya. O sea, puede que tenga un poquito de tos y no pasa nada, pero si nunca tuvo disnea, no se va a poner disneico después, ¿sí? Y si se pone disneico después no es precisamente por la asociación de esto. Muy probablemente vino una bacteria o un hongo. O sea, por eso también hay que tener como criterios para saber si una persona puede requerir más estudios o no. Bien, entonces, ¿qué nos dio la enfermedad de SARS en el año 2002 y en el 2003? Porque si bien les estaba explicando, se propagó, pero la fisiopatología es muy similar. Daba insuficiencia respiratoria progresiva. Si ustedes nunca han visto una insuficiencia respiratoria progresiva, muy bien. En la clase de COVID-19, no sé si venga y nos dé tiempo por lo menos de verla hoy, pero seguramente sí mañana, ¿sí? Vamos a ver un video de un paciente que tiene una insuficiencia respiratoria progresiva. Y cada vez que ustedes vean eso, ese paciente está totalmente grave y seguramente va a quedar intubado con una necesidad de flujo alto, con un pico.
por SARS y sobre todo los coronavirus. ¿Cómo se llamaba eso, chicos? Que les dije, nos da un patrón ¿qué? ¿Cómo se llama? ¿Patrón qué? Doctor, es que ¿O se daño nos qué? el audio y hasta ahorita lo estamos escuchando. Ahí me escuchan, ahí me escuchan. Lo siento, ¿me escuchan? Sí, doctor, ahí se le escucha. Sí, ya se escucha. Ah, mi compañera Andrea sigue pidiendo entrada, disculpe. Bien, les preguntaba cómo era el patrón, cómo se llamaba ese patrón que nos va a dar histológicamente una enfermedad grave de coronavirus. ¿Cómo se llama? ¿Patrón alveolar qué? ¿O daño alveolar cómo? Daño Daño alveolar difuso. Difuso. Daño alveolar difuso. Esa es pregunta de examen, ¿eh? Y no, se las voy a estar repitiendo porque tienen que comprenderlo. Daño alveolar difuso, patrón alveolar difuso. Eso es la característica de un SARS. Y gracias a ese patrón alveolar difuso, nos va a dar una neumonía atípica. Es decir, radiológicamente, vamos a ver un patrón extenso, pero sin una característica de solidez, como sucedería con una neumonía provocada, ejemplo, con streptococoneumonía. ¿Bien? Y por supuesto, dijimos que nos va a dar también inmunológicamente una apoptosis. Entonces, va a existir destrucción del epitelio alveolar. Bien, al momento de que se destruye un neumocito, un patrón alveolar, ya no hay intercambio entre los gases y eso lo que nos va a producir es que no existe intercambio entre el CO2 y el oxígeno y por ende la persona va a tener mucho más disnea. Bien, y cuando tiene una persona disnea, ¿qué es lo que tenemos que vigilarle? ¿Cómo es la respiración de una persona con disnea? ¿Quién me dice? Muy bien, ¿qué más aparte de profunda? Digo, porque no todos tienen la misma disnea, ¿eh? O la misma característica sintomatológica o los signos evidentes que nosotros podemos explorarle. ¿Qué más va a suceder con una persona de disnea? Sí puede tener una respiración profunda. ¿Qué más puede tener? Puede tener una frecuencia respiratoria alta o baja, según cómo... Ok, ¿cuánto es una frecuencia respiratoria alta o baja? Lo normal son 20 por minuto. Entonces, pues una baja podría 12 a llegar 20, 12 a 20, o sea, ¿Perdón? una taquipnea, yo la determino con más de 20 respiraciones. Una bradipnea, menos de 12 respiraciones en personas adultas. ¿Bien? Entonces, estos tres patrones también los vamos a ver en SARS-CoV-2. 20 al 25% de pacientes que se infectaron con esta variante de coronavirus tuvo diarrea, ¿sí? Que también es muy usual ahora, y generó una mortalidad aproximadamente del 10%. Si ustedes ven ahora la mortalidad, en realidad es baja para SARS-CoV-2. Lo malo es que estamos hablando de millones de personas infectadas, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió en la epidemiología? Tuvo una distribución a nivel mundial y fue como muy predominante en el invierno, a finales de año. Lo mismo que sucedió con la infección por SARS-CoV-2, COVID-19. Vaya, si nosotros hablamos en términos generales epidemiológicos, en esta fue una neumonía que no tendría que haber sucedido porque en ese entonces estaríamos nosotros hablando de lo que más puede ser prevalente en la temporada, como son los ortomixovirus. Entonces, algo que estaba creando una neumonía típica y que no tenía una positividad para tener un virus influenza, pues por supuesto se investigó y entonces resultó en esto, ¿no? Este tipo de pacientes se observaron no únicamente en climas que en realidad eran muy fríos, sino también en climas templados, cosa que no tendría que haber sido común. Y afectó también a lactantes y niños, es decir, si nosotros hacemos la referencia a nivel de edades, se puede presentar en realidad por todos. Y las personas que también sufrieron muchísimo más o que se pudieron ver graves son aquellas que tenían más de 60 años. O sea, típicamente estamos viendo algo de la epidemiología, también de SARS-CoV-2. Bien, la transmisión a nivel de aerosoles y a nivel de fómites, que ya hablamos un poco de eso. Transmisión por las gotículas, dispersión puede existir de forma aérea, que es menos de una forma de inoculación directa, y también los fómites, que dijimos que existe una supervivencia en superficies
que puede incluso durar hasta una gran cantidad de horas, dependiendo qué tipo de superficie y dependiendo qué tipo de inóculo o qué cantidad de secreción y carga viral se haya tenido con el paciente infectado. Bien, entonces esto es muy normal acá. ¿Cómo sucedió el diagnóstico y tratamiento para este tipo de pacientes? Bueno, como se dieron cuenta que no era un virus ortomixovirus, no era un virus influenza, entonces dijeron, vamos a determinar qué tipo de herramientas nos pueden servir. Hicieron aislamientos virales y se dieron cuenta que era un coronavirus. Y a razón de eso, utilizaron la reacción en cadena de polimerasa, que es la PCR. No es proteína C reactiva, porque muchas de las personas pueden llegar a confundirlas. Hasta la fecha, teniendo tal vez ya un poco más del año de pandemia, muchas personas se confunden cuando les pide un médico PCR y llegan al laboratorio y les ofrecen una prueba que es mucho más barata porque una proteína C reactiva costará alrededor de 300 pesos, 400 pesos. Y como viene nada más la indicación PCR, pues bueno, los químicos muchas veces no diferencian cuando no hay una suposición del diagnóstico y les hacen proteínas, les hacen un reactante de fase aguda inflamatoria que es la proteína C reactiva y no es la reacción en cadena de polimerasa, ¿sí? Son cosas totalmente distintas. Entonces, cuando surgió el SARS y el MERS, porque para las dos enfermedades, una sucedió en China y el MERS fue en Medio Oriente, por eso el nombre también, tuvo prácticamente una respuesta muy buena con una herramienta diagnóstica altamente específica, ¿sí? No tan sensible como su especificidad, pero fue esta, que prácticamente pudo hacer detecciones en secreciones nasofaríngeas, que es la forma más efectiva de encontrar el inóculo y la cantidad o la carga viral del paciente, e incluso a través de heces. ¿Por qué? Porque recuerden lo que también los pacientes tenían una sintomatología digestiva con diarreas, ¿sí? De hecho, cuando sucedió la enfermedad de SARS-CoV-2, el hecho de que también se pensara que podía ser como el SARS-1, el SARS, llevó a los sistemas de salubridad en China a mejorar mucho esta parte de los drenajes, porque se pensó mucho que la gran propagación que había tenido era debido a los drenajes en China. Entonces hicieron muchas modificaciones en su alcantarillado, en sus sistemas de riego y en sus sistemas de aguas negras para que no se produzca tanta contaminación a través de las heces. Bien, cultivo no indicado. Si bien el cultivo viral puede ser eficiente y encontramos qué tipo de coronavirus es, bueno, recuérdenlo, esto es carísimo y no se hace en ningún laboratorio más que en los que tienen un grado de especificidad y de avance científico que se les conoce como nivel 3. Aquí no los tenemos, ¿bien? Y una ELISA. Las pruebas ELISA utilizan prácticamente sueros e inmunoglobulinas que son capaces de detectarse y únicamente se hacen en una fase aguda. Aquí, desafortunadamente, para SARS-CoV-2 no tenemos una prueba de ELISA eficiente. Entonces, nosotros tenemos que confiar ahora en nuevas pruebas y esas nuevas pruebas nos hacen la determinación ya sea de los anticuerpos o la determinación de los antígenos o la amplificación a través de la prueba de PCR, ¿sí? Por una retrotranscripción de PCR, porque es lo que se utiliza en realidad. Bien. ¿Cómo se trataba la enfermedad o qué se hizo en el año 2002 y 2003? La enfermedad, prácticamente recuerden lo que muchas se iban a la fase 1 y algunos se fueron el 10% a la fase 2. Por supuesto, unas personas se murieron, 10%, estamos hablando si se contabilizaron a lo mejor por parte de la ONU, cerca de los 8,000 casos, pues unas 800 personas se murieron. Esto se trató en un principio a lo mismo que se está tratando en la actualidad para SARS-CoV-2 con tratamiento sintomático. No existe ningún tipo de retroviral francamente eficiente. Si bien ahora ya se tiene mucha investigación con relación a algunos retrovirales que se han aplicado en centros de especialidad y que han acortado los periodos sintomáticos o inclusive han reducido los tiempos de internamiento en los hospitales,
no son medicamentos que uno pueda adquirir yendo a la farmacia, ¿sí? O sea, no puede uno llegar y tocilizumab o palivizumab, medicamentos retrovirales que son eficientes para hospitales, vuelvo a repetirlo, no se encuentran accesibles para la población general, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que irnos al tratamiento de los síntomas, todos los síntomas que acabo de presentar en la diapositiva anterior. Ya después de eso, por supuesto, nosotros tendremos que tratar si existen complicaciones, inmunomoduladores inmunológicos, tendremos que utilizar algún tipo de broncodilatador, oxigenoterapia, algunos medicamentos para evitar una coagulación intravascular, etcétera, 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 que son complicaciones propiamente dichas de la enfermedad. Bien, cuarentenas, se empezaron a catalogar los pacientes como que ahora tendrían que evitar un contacto por propagación para evitar la propagación con más personas y tenían que mantenerse en un aislamiento. Esto ya sucedió desde el año 2002, incluso en cada situación pandémica ha sucedido para casos graves de enfermedades que se diseminen de una forma muy rápida. Uno de los grandes ejemplos también es el sarampión, es peor, ¿sí? El sarampión tiene un esparcimiento tan grande que básicamente es como unas 10 veces más grande que la tasa de contagio para el SARS-CoV-2. Entonces, todos los pacientes tienen que ir a una cuarentena. No se desarrolló ningún tipo de vacuna porque no progresó la enfermedad y no existe un tratamiento antiviral específico. Entonces, como vuelvo a repetirles, esto sucedió. Algunos pacientes pudieron sí tener una característica de sobrevida gracias a los avances médicos dependiendo en qué tipo de situación se encontraban. Y únicamente para rescatar algo que no les platiqué, es que los coronavirus, ¿sí?, tienen también una alta afinidad en animales, ¿bien? Se cree muchísimo que realizaron un salto biológico para que se propagara tanto el SARS como el SARS-CoV-2 o enfermedad de COVID-19. Eso es muy claro. Los biólogos han incluido dentro de las especies que cuentan con infecciones de coronavirus, o sea, fácil, gatos, perros, ratas, pavos, conejos, murciélagos, e inclusive algunos mamíferos acuáticos también han tenido coronavirus. Entonces, ¿qué pasa con un salto biológico? Porque eso es lo que hay que entenderlo. Lo principal que se creó en asociación con una similitud fue que tanto en Guangdong como en Hubei, que es el nuevo COVID-19, se pensó que las personas que vendían animales vivos en los mercados llevaban mascotas contaminadas. Por lo menos para lo que sucedió mucho con relación al SARS, y que también no fue concluyente ahora con SARS-CoV-2, con la investigación que hizo la OMS, se dieron cuenta que si bien los animales que pudieron haber estado enfermos sí tenían un coronavirus, esos coronavirus no realizaron el salto biológico. O sea, tuvo que haber más. ¿Qué tiene que existir para que se dé esta parte del salto biológico? Número uno, que una persona tenga un coronavirus, un humano, y que un animal tenga un coronavirus, y que en algún punto, ya sea de las células del animal o de las células del humano, estos dos se encuentren y que los dos empiecen a crear, de acuerdo a las proteínas que necesitan para la replicación, que los dos empiecen a crear una nueva necesidad de proteínas por adaptación, ¿sí? Entonces tenemos prácticamente dos virus coexistiendo en un mismo organismo y que gracias a eso surge una adaptación con una nueva variante. Y ese virus se crea en el salto biológico que tiene ahora la capacidad de infectar al animal y al humano. Esto es muy difícil, ¿sí? Muy difícil. ¿Por qué? Porque los coronavirus, sobre todo que infectan a los animales, al momento de que tratan de ingresar a un humano,
no encuentran las proteínas que requieren. Entonces se eliminan muy fácilmente. No encuentran ningún tropismo celular. O sea, por eso les digo que es muy difícil. ¿Cómo se ha dado? Más porque el humano puede llegar a infectar al animal, y entonces en ese animal coexisten y ahora las dos variantes de coronavirus, crean una especie que tenga una dependencia de nuevas proteínas y que ahora sea capaz de infectar también al humano. ¿Bien? O sea, es más fácil que el reservorio para crear el nuevo virus sea un animal que sea el humano. Y también, para que sepan, es muy difícil que un virus humano infecte a un animal, ¿sí? Por las mismas proteínas. O sea, si bien somos organismos celulares, tenemos células totalmente diferentes, ¿sí? Si bien podemos tener pulmones y lo que ustedes quieran y manden, no es exactamente lo mismo. Entonces, para que se dé un salto biológico o sea, las probabilidades, imagínense cuántas personas no han convivido, digo, estando enfermos, si ustedes tienen mascotas, con sus mascotas y su mascota no se ha enfermado, ¿bien? ¿Y cuántas veces a lo mejor alguna de sus mascotas puede estar enferma y ustedes no se enfermaron tampoco? O sea, para que se dé un salto biológico tiene que coexistir muchísimas características. Vaya, es como ganarse la lotería, ¿sí? O sea, es altamente improbable. Pero sucede, ¿no? Que alguien se gana la lotería, por supuesto que se la ganan. Y alguien se enferma con una nueva variante, por supuesto que también sucede. ¿Por qué? Porque existe probabilidad, existe antes de eso posibilidad, y existen dos huéspedes que están enfermos de un virus que, si bien pueden ser diferentes, van a requerir en algún momento las mismas proteínas. ¿Bien? Hasta aquí vamos bien, chicos, porque vamos a entrar a SARS-CoV-2. ¿Alguna duda o pregunta que tengan hasta el momento? Doctor, yo tengo una pregunta. Bueno, más bien... bien, déjeme salir porque no veo quién habla, ¿sí? Escucho. ¿Tiene usted Adelante, Andrés. la opinión de que, porque precisamente usted dice que la asociación entre nuevas variantes entre animales y humanos es muy difícil, ¿usted tiene alguna opinión sobre que quizás hayan sido modificados de alguna forma? No sé, porque ya vi que hubo mucha controversia cuando recién empezó la pandemia en el 2020. Decían que algunos grupos terroristas habían modificado estos virus o que China tenía, no sé, alguna intención de provocar estos porque fue muy rápido, y da la casualidad que quizás ellos controlaron en un inicio bien sus pandemias. No sé, ¿tiene alguna opinión sobre eso? Bueno, yo les voy a decir, en un principio, eso es posible. O sea, las modificaciones genéticas tan claras como para una vacunación que se tiene ahora, el agarrar un adenovirus, que ya lo platicamos en clases pasadas, el agarrar un adenovirus y a este verlo inactivo e ingresarle las proteínas de un coronavirus, vaya, sucede gracias a la manipulación genética que se da. O sea, yo sinceramente lo creo menos probable que el hecho de que se haya soltado un virus, ¿no? Digo, no sé, deben existir como a otro nivel sumamente complejo el decir que vamos a crear un virus con el objetivo de crear un arma biológica. No dudo que en algún momento alguien lo haya pensado y exista, ¿no? Pero tal vez no existe tanta evidencia, o tal vez se ocultó muy bien, no lo sé que haya sucedido. Pero de que es posible, ¿sí? Ahora, los saltos biológicos se han dado y eso es una realidad. Hay enfermedades que pueden afectar a muchas especies al mismo tiempo. Perros y humanos, ejemplo, y viceversa, o con ganado, o con lo que sea, ¿sí? Tal es el claro ejemplo que la gripe aviar H1N5, ¿sí? Ya se pudo transmitir a una persona, ¿bien? O sea, y que eso fue recientemente, tendrá tal vez como unos 6 meses que sucedió, de hecho a principios de año, y que ahora dijeron, bueno, ¿cómo ahora la gripe aviar ya se está presentando en un humano? Y eso está totalmente comprobado porque a esa persona le hicieron un cultivo viral y era el mismo virus que tenía el pollo o las aves que se hayan infectado. Entonces, vuelvo a repetirlo, ¿es probable? Sí, es altamente improbable, eso es una realidad, o sea, es muy difícil que se presente el salto biológico, pero se da, o sea, ¿cuántos millones, digo, no somos, no? No sé, no tengo ahora tal vez el número exacto de cuál es la población mundial.
¿Cuántos animales no existen? ¿Cuántos animales no deben estar enfermos? ¿Cuántos humanos no deben estar enfermos? Por supuesto que nosotros jugamos con probabilidades, ¿sí? Ahora, si me dices que puede ser más rápido el hecho de tener un arma biológica, por supuesto que también lo es. Ahora, recientemente, no sé si por eso leen algunas noticias o están a lo mejor informados, pero tal principios de año se hizo una comisión por parte de la Organización Mundial de la Salud y le pidió al gobierno de China realizar una investigación a fondo en Hubei con la finalidad de rastrear el origen del virus. Ninguna vez empezó a mencionar que manipulación genética y microbiológica para que no se difundiera lo que probablemente podría haber sido el que se les escapó de un laboratorio, ¿no? Y al contrario, China mencionaba que ese virus había sido creado en un laboratorio de Estados Unidos y había sido llevado a China con el objetivo de propagarse. Digo, debes estar como muy retorcido para hacerlo. No dudo que exista gente así, ¿bien? Pero vuelvo a repetirlo, no digo que no existe la posibilidad, pero es más improbable. Para mí, todas estas variantes, porque está totalmente establecido en una epidemiología y en los libros de medicina y en la biología y en la microbiología, van sucediendo de una forma muy cíclica. Estamos hablando de cada 20 años una pandemia muy grande, ¿sí? Y estamos hablando de cada 10 años a lo mejor una pandemia leve, o cada año sí una enfermedad, cada año no una enfermedad, y existen temporadas. ¿Por qué? Porque existe esa posibilidad aumentada y probabilidad aumentada de que varias personas estén enfermas con otro tipo de microorganismos y de que se dé una nueva variante o una buena dispersión de la enfermedad. O sea, si lo quieren ver desde ese punto, todo embonó perfectamente para que la nueva variante, que es la de COVID-19, se presente a una magnitud muy alta. ¿Bien? O sea, eso es en realidad lo que sucedió. Yo tengo esa tal vez idea de que es lo más probable, ¿no? Digo, no, en ningún momento vamos a poder decir, sí, miren, aquí está la persona que pues, se contagió del murciélago total, que se murió en el año. No, es menos probable. Una realidad es lo que ya tenemos y lo que existe, que es la enfermedad, y que, se los digo de una forma muy sincera, no vamos a olvidarnos de esto jamás. Y no va a irse SARS-CoV-2, no va a irse. O sea, nosotros tenemos que aprender muchas cosas de este virus porque este virus en realidad llegó para quedarse. SARS, que fue el SARS-CoV, que lo digo entre comillas o entre paréntesis más bien, 1, ese sí, ya no hubo ninguna aparición nuevamente desde el año 2003. Bueno, este ya no va a irse, va a ir mutando y va a ir cambiando de variantes en las que va a tratar el virus de adaptarse a las nuevas defensas que nosotros estamos presentando, como lo es la vacunación, así de sencillo, ¿sí? Entonces, sí tenemos que tener eso en cuenta. Ya podríamos hablar muchísimo de varias cosas, ¿sí? Permítanme un minutito. Entonces, vamos a dar la introducción de SARS-CoV-2, COVID-19. Esto va a terminar seguramente hasta el día viernes, ¿sí? Porque vamos a hablar también de vacunación, vamos a hablar de las variantes y sobre todo cómo tratarla, porque ya después les enseñaré, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Generalidades. Voy a tratar, a ver, déjenme ver. Generalidades, ruta de transmisión. Si les parece bien, vamos a terminar hasta acá, hasta etiología, pero que quede totalmente entendible. Y ya terminar por lo menos esta semana COVID-19 para que todos tengamos sea bastante digerible esta enfermedad, porque tiene que ser así. Bueno, vamos a ver. SARS-CoV-2 o COVID-19 es una enfermedad que está definida por la OMS como una nueva enfermedad y causada por un nuevo coronavirus. O sea, era un virus que no existía antes, ¿sí? A razón de muchas de las enfermedades, en un principio se llamó el virus Nobel,
pero por la necesidad de que todas las personas entendieran de qué virus se trataba, se le otorgó, taxonómicamente hablando, la nomenclatura o el nombre de SARS-CoV-2 y se le dio el nombre de enfermedad de COVID-19. ¿Sí? Entonces, es causada por un nuevo coronavirus y que se asoció también a un síndrome respiratorio agudo severo. Estamos hablando entonces de un SARS también. ¿Sí? En el contexto más aceptado de lo que hablaba ahorita a lo mejor Andrés y que tenemos que entenderlo porque es tal vez lo que más tenemos de información, se identificó por primera vez este tipo de brote en Wuhan, en Hubei. El otro fue en Guangdong y este fue en Hubei. Entonces, estamos hablando de China, porque tal vez las costumbres, digo, yo nunca he ido a China, ¿sí? Pero las costumbres de no sé, tener ingesta de animales, tal vez hasta crudos o tal vez en un punto variantes exóticas, si lo quieren ver desde esa palabra, pues es muy diferente a la que nosotros, ¿no? Digo, bueno, en Tabasco creo que también comen como muchas cosas, ¿no? Pero, digo, no nos comemos a los perros, o por lo menos yo no he visto que algún mexicano diga, yo sí me como a los perros. Digo, cosas muy diferentes. El chiste es que en estas provincias se tiene una alta... los mercados llevan muchas especies orgánicas vivas y a razón de eso también muchas personas comen animales vivos inclusive. Digo, vi hace mucho tiempo un video, tal vez alguno de ustedes ya lo vio, de un chico que va a un mercado ahí en China y agarra un sapo gigante y así está vivo el sapo y le da una mordida a la cabeza y se lo empieza a comer. Digo, no sé, es como muy extraño eso para mí. Entonces, muchas personas pueden tener eso. Si bien lo que se piensa es que fue un salto biológico, las personas no se contagiaron por haberse comido, por ejemplo, un murciélago. Eso también es una realidad y está totalmente comprobado. No es por el hecho de que se hicieron un caldito de murciélago y se vino la enfermedad, porque eso no sucede. Los virus, recuerden que tienen una temperatura. O sea, tuvo que existir o coexistir un salto biológico para que se presentara esta nueva variante. Entonces, se notificó a la OMS en diciembre del 2019. Sin embargo, ya por el rastreo que se ha hecho, incluso se piensa que pudo haber existido desde mucho antes, tanto en China como en otro tipo de países. ¿Bien? Lo que sucedió es que se eligió SARS-CoV-2, o sea, la historia del SARS-CoV-2 o del nombre de COVID-19, para que no se estigmatizara el origen del virus de acuerdo a la población o geografía donde sucedió, o inclusive por la asociación de animales. Entonces, en febrero del año 2020, estamos hablando ya de casi año y medio, de hecho, el nombre correcto que le da la taxonomía es a ver si me acuerdo, Grupo de Estudio de Coronavirus y Comité Internacional de Taxonomía de Virus. Y eso porque lo acabo de leer justo ahorita en mi celular. Entonces, esto emitió justo un comunicado para que a partir de febrero del año 2020 se le nombrara como SARS-CoV-2, Síndrome Respiratorio Agudo Severo del Coronavirus Tipo 2. Esto ya es totalmente consensuado a nivel internacional. Y entonces, yo recuerdo muy bien qué estaba haciendo como por esas fechas, van a ver. Yo viajé en febrero del año 2020 a Europa y ya se hablaba como del coronavirus, pero no se creía que llegara tan rápido. Inclusive veía las noticias y mencionaban que, sí viene el coronavirus, ¿no? Y ya alertas, y por favor los que viajan tienen que bla, 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 y tener esto, y etcétera. Y vaya, Reino Unido, que fue el lugar donde yo fui a Escocia, precisamente nunca se imaginaron que ahí iba a ser un epicentro tan grande. En el 30 de enero del 2020 se notificó ya como una emergencia sanitaria mundial. Y bueno, aquí ya saben, México en realidad nunca creyó que nos iba a tocar, porque se los digo de una forma sincera, si bien hubo ya una preparación que fue más por experiencia de otros países, siempre México, y porque yo lo viví, fue mucho más escéptico. Y se los digo de una forma sincera. Yo estando en el lugar donde trabajo, inclusive yo sabía que nos iba a tocar un caso por lo menos de COVID-19. Pero, y se los digo de una forma sincera, y por eso también me uno al escepticismo que surgió en esa época,
Yo pensé que mi caso, por lo menos en los trabajadores de la empresa, iba a suceder alrededor de junio más o menos, o julio del año 2020. Y vaya, me topé en realidad con pared porque mi primer caso fue en finales de marzo del año 2020, cuando en febrero el primer caso se notificó el 27 de febrero. Dije, no, no, o sea, sí nos va a pasar, tal vez estemos bien preparados, pero ¿cuál? Fue un brote muy grande el que me tocó a mí, ¿sí? Entonces, nunca creímos, se los digo de una forma sincera, y también incluyo a muchos de mis compañeros que son médicos, que nos iba a tocar tan fuerte. Y cuando nos tocó, créanlo que, bueno, tuvimos tal vez conocimiento de algunos países, pero no fue lo mejor. Yo les puedo decir que he estado en medio de dos brotes muy grandes, muy grandes. Uno fue de 118 personas y el otro fue de 33 personas en unos centros de trabajo muy grandes, pero donde uno tuvo una catástrofe, ¿sí? Tuvo un fallecido y donde bajamos a un montón de personas y tuvo daños colaterales con las familias de estos trabajadores, y donde en el otro en realidad no pasó absolutamente nada, ¿sí? Y eso es por mucho la experiencia que tuvimos al paso del tiempo, al ir creciendo con la enfermedad, por todo lo que salía de información, ¿sí? Entonces, ustedes también tienen la obligación de tener ese reconocimiento de lo que es lo actual, porque como bien les decía en la clase pasada, PubMed y un montón de cosas y los enlaces que les copié ya dan una nueva y amplia variedad de catálogo donde nosotros podemos consultar la información. Bien, entonces, esto es un reto a la salud pública. ¿Por qué se pensó que tenía que ser un reto a la salud pública? Bueno, muchos países en realidad empezaron a tener sistemas colapsados de salud. O sea, todos los hospitales empezaban a colapsarse. ¿Por qué? Porque se propagó muy rápido. Bien, la alta afinidad que tiene el coronavirus SARS-CoV-2 al epitelio respiratorio, o sea, hizo que se propagara y se diseminara muy rápido y que muchas personas, por el desconocimiento del periodo de incubación, pasaran desapercibidas por mucho tiempo, teniendo una transmisibilidad alta. IMSS y en el Quiroga, hablan en realidad de que tienen tal vez unas 10 camas en las áreas COVID. O sea, imagínense 10 camas para una población de cerca de 350,000 personas en Ciudad del Carmen. No alcanza. Al principio, créanme que estaban colapsados. Y yo vi como en estos dos hospitales, muchos de los pacientes con COVID los tenían afuera, como sucedía al principio de todos los sistemas de salud a nivel mundial. Personas en los pasillos y personas que requerían un alto cuidado y que los sistemas no se daban abasto. Bien, entonces, a razón de esto, pues se elevó potencialmente la tasa de muerte y las tasas de incidencia que, bueno, nos llevaron a lo que estamos ahora, ¿bien? Se tuvieron que crear estrategias, se tuvieron que identificar razones a las que las personas tendrían que llevar a cabo como medidas, se tuvo que colapsar absolutamente la economía por lo menos unos meses para que se dieran cuenta qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, créanlo que fue muy, muy importante hasta la fecha. Ustedes viajan, si ustedes van a algún restaurante o van a algún tipo de evento, lo que sea, ya no es lo mismo hasta antes del año 2020, ¿sí? Todo ha cambiado y muy probablemente muchas de estas medidas se van a establecer ya de por vida, ¿bien? Entonces, tenemos que entender que esa viabilidad de continuar con nuestra vida, entre comillas, lo más normal posible, depende propiamente de nosotros y de la educación que tengamos. Por eso les decía el claro ejemplo, una persona que vende tacos, o sea, es increíble que siga utilizando un cubreboca nada más hasta la boca, que no se lave las manos, que siga tomando con la misma mano la carne, el taco, la tortilla y el dinero, y que no hayamos aprendido, o sea, eso es increíble. Y también es increíble que las personas, porque digo, no son ciegas, o por lo menos no eran invidentes ninguna de las que estaban ahí, no se den cuenta de ese tipo de todavía situaciones que suceden con esas personas o con la mala higiene de algunas, ¿bien? Entonces, hablando también
de las generalidades del SARS-CoV-2, de acuerdo a los sistemas de salud a nivel mundial, las personas con alto riesgo de infección o que se empezó a denotar que tenían mayor riesgo de contraer la enfermedad, eran aquellas que en un principio, antes de tal vez medio año del año pasado, eran los lugares que tenían muchísima transmisión local. Número 2, personas que se dedicaban al ámbito de la salud, o sea, médicos, odontólogos, enfermeras, camilleros inclusive, todos los que estaban en un sistema de salud. Y aunque no lo crean, muchos estudiantes de medicina también se enfermaron, sobre todo los que iban a un internado. Inclusive hay historias, tal vez ustedes las deben conocer, pero por ejemplo, en el IMSS número 4, el de ahí de Ciudad del Carmen, en el que está en el centro, se murió un residente de medicina familiar, ¿sí? Del primer año de medicina familiar. Entonces, todo esto es posible. También internos se murieron, por supuesto. Digo, no acá, pero a nivel mundial y a nivel México, por supuesto que también sucedió eso. Entonces, ¿quiénes se consideraban las personas de mayor riesgo de infección? Personas con área de transmisión continua, trabajadores de la salud y pacientes que atendían a casos de COVID-19. Bien, y aquí viene algo muy importante, porque inclusive desde la enfermedad de SARS, ¿sí? Ya se detonó una definición de contacto cercano. Y también, tanto la OMS como los sistemas de salud a nivel mundial dijeron, todo contacto cercano tiene alta probabilidad o alto riesgo de infección de SARS-CoV-2. Entonces, ¿quién me dice? Y le voy a dar punto 5 a que me diga qué es un contacto cercano, porque siempre dicen, es un contacto cercano. Sí, ¿qué es un contacto cercano, no? O sea, ¿qué es un contacto cercano? ¿Cómo se define un contacto cercano? ¿Quién me dice? Era lo de estar menos de 1 metro de la zona de distancia y sin cubrebocas y así, o sea, en lugares cerrados. Ok, supongamos que yo estoy en convivencia. Diana dijo algunas cosas importantes. Entonces, supongamos que yo estoy con una persona infectada de COVID-19 a menos de 1 metro de distancia y por ese simple hecho, yo ya soy una persona de alto riesgo o soy un contacto cercano que pueda ser considerado de alto riesgo. Sí, si no tienen las medidas de cuidado, yo digo que sí, porque por ejemplo puede estar con él, pero como usted dice, si usted tiene las medidas de cuidado de higiene, puede que usted no lo vaya a contraer. Pero también Ok, tiene que... bueno, Yo digo que... hay algunas cosas así. Perdónenme. Va después Guadalupe y después Katia, ¿sí? Entonces, a ver, Guadalupe, ¿qué me vas a decir? Porque te escuché primero a ti. Pues nada más iba a mencionar que también se tenía que cumplir con cierto tiempo, ¿no? Ok, eso es importante. ¿Qué tiempo? 15 minutos. No, 10 minutos. Ajá. Katia, ¿qué me ibas a decir? Iba a ser lo mismo que da con el que tenía que cumplir cierto tiempo y pues también como que las medidas de prevención que tiene uno. Muy bien, entonces vamos a definirlo todo, ¿sí? Bien, la respuesta correcta, o sea, porque nosotros necesitamos respuestas correctas. Hay muchas personas, y créanlo, una gran cantidad de personas que me mandan un mensaje o me echan una llamada. Oye, fíjate que la persona con la que trabajo está más o menos a unos 2 metros de distancia y pues no nos vemos ni nos saludamos mucho. Yo incluso llevo home office y llegué y estuve en contacto con ella tal vez como unos 5 minutos y a razón de esto siempre estuvimos con el cubrebocas, pero resulta que salió positiva para COVID. ¿Me tengo que hacer mi prueba? ¿Ustedes qué le dirían? O sea, eso tiene que ser como muy básico para entender la enfermedad y la dinámica viral, porque a las personas, ejemplo, que prácticamente hayan pasado enfrente de una persona positiva con COVID, que ustedes hayan tenido el cubrebocas y la persona haya tenido su cubrebocas y que hayan nada más incluso saludado de lejos, no tiene que hacer absolutamente nada. Eso no es un contacto cercano y eso no infiere una posibilidad de contraer la enfermedad, ¿sí? Entonces, ustedes deben conocer qué es un contacto cercano. Un contacto cercano es una persona que está definida como un cuidador o una persona que vive con una persona que tiene la enfermedad, ¿sí?
que ha tenido una alta concentración directa hacia esa persona o hacia ella de secreciones respiratorias o fluidos corporales de un paciente contagiado, ¿sí? Que ha besado, abrazado, que ha compartido utensilios para beber o comer, que ha conversado por más de 10 minutos a menos de 1.5 metros de distancia, que haya explorado a un paciente o que haya realizado un examen médico de forma directa a un paciente contagiado sin medios de protección, ¿sí? Todas esas personas son contactos cercanos. Entonces, vamos a repetirlo. ¿Qué es lo importante? Número 1, una persona que cuida o vive con una persona que tenga COVID-19. Si ustedes se han enfermado y una persona de ustedes cuida o vive con ustedes, es un contacto cercano, así de sencillo, ¿sí? Número 2, una persona que haya tenido un contacto directo con secreciones respiratorias o fluidos corporales, ¿bien? O sea, fluidos corporales, ¿sí? Porque ahorita vamos a hablar inclusive de cómo puede incluso, o se ha encontrado también, no transmisión, sino presencia de SARS-CoV-2 inclusive en semen, ¿sí? Entonces, una persona que haya tenido un contacto hacia esta, o sea, hacia el propio huésped, con secreciones respiratorias o fluidos corporales que haya estado enfermo. ¿Qué incluye un contacto cercano? Aquella persona que ha besado, que ha abrazado y que haya compartido utensilios que se lleven a la boca, como vuelvo a repetirlo, para comer. Que haya tenido una conversación de cerca, sin ningún medio o barrera de protección, a menos de 1.5 metros de distancia, ¿bien? Y para las personas que se dedican a la salud, que haya realizado un examen físico o que haya compartido, que haya realizado un examen completo a una persona positiva con SARS-CoV-2. ¿Bien? O sea, esas son las definiciones de contacto cercano. Si ustedes han estado en contacto con una persona, ejemplo, oiga, es que fíjese que caminé junto a una persona y me dijo que fue positiva. No, te sentaste brevemente frente a una persona con SARS-CoV-2 en una sala, en una oficina, en un salón, no pasa nada, ¿sí? Si no se cumplen los criterios de exposición, vaya, por eso surgen las definiciones y las probabilidades. Tú tienes un cubrebocas, disminuyes pero significativamente la probabilidad. Si tú tienes un mecanismo que te proteja y que te laves las manos y que te desinfectes, vaya. O sea, créanlo, yo no me he infectado y he visto fácil ahora, tal vez mi contabilidad debe ir como por los 600. No los cuento, los dejé de contar, pero debo ir fácil como ya por los 600 pacientes con COVID. Así es que no me he enfermado, afortunadamente. Y no sé si sea fortuna o no sé si sea, no sé. Estoy seguro que me protejo bien y que, por lo menos si tengo que exponerme al paciente que está tosiendo y que me está tosiendo en la cara, pues tengo que tener, por supuesto, algo en la cara, ¿no? Entonces, eso es importante. Deben conocer qué es un contacto directo y qué es un contacto cercano. O sea, estas definiciones son totalmente estandarizadas para que ustedes sepan. Y ahora sí, después me digan, doctor, fíjese que pues mi hermano resultó con SARS-CoV-2. Ah, sí, ¿tu hermano vive contigo? Pues sí. Oiga, doctor, fíjese que mi hermano tiene SARS-CoV-2 y está en Mérida y yo lo vi nada más como 5 minutos. Ni te preocupes, nada más vigila si aparecen síntomas o no. O sea, no hay una alta probabilidad de eso. Disminuye significativamente. Bien. Entonces, denme un minuto, déjenme ir a despedirme de mi hermano porque ya se va. Denme un minuto, ¿sí?
Perdonen. Dice mi hermano que los deje en la noche mexicana. ¿Qué van a hacer ustedes noche mexicana si hay COVID, no? O sea, ¿ya tienen preparados como el pozolito y todo eso, chicos, o no? Sí. Bueno, déjenme... Noche mexicana en casa. Déjenme terminar esta diapositiva, ¿les parece? Para que ya, también no tarde tanto y mañana vamos a continuar. Eso sí, mañana sí hay clase, ¿eh? Digo, sé que es día feriado, pero recuerden que yo no les di tanto. Así es que, bueno, mañana vamos a continuar con la clase y el viernes también. Entonces, bueno, ¿se entendió qué es un contacto directo, chicos? ¿Qué es un contacto cercano? ¿Queda claro? Sí, doctor. Ay, No se les vean, a mí, por favor, no. a mí contacto directo casi no me queda claro. Lo que sí me quedó claro pues fue cercano, pero el directo casi no. Estamos hablando de lo mismo, o sea, son sinónimos, Alondra. Ok. O sea, Pensé que era si hablo de un diferente. contacto directo, es un contacto cercano. O sea, una persona que yo le puedo denominar contacto cercano o contacto directo. O sea, por eso cuando yo por lo menos si lo hago, les pregunto, disculpa, ¿tú has estado en contacto directo con una persona de este tipo? Y ya les pido, bueno, cuéntame, ¿cómo ha sido el contacto que has tenido con esta persona? ¿Sí? O lo puedo decir, tú eres contacto cercano a una persona. A mí me gusta más de llamarlo contacto directo, ¿bien? Porque sí me habla de una transmisibilidad alta. Contacto cercano pueden decir por eso, no, pues es que sí me senté cerca de una persona y muchas personas piensan que eso es ser cercano, ¿bien? Pero estamos hablando de lo mismo, o sea, le podemos decir o contacto cercano o contacto directo, ¿bien? Pero espero que sí haya quedado claro. Yo hago esas referencias. ¿Se entendió, Alondra? Sí, doctor, es que como lo escuchaba, pues que lo decía de dos formas, pensé que eran diferentes, pero sí me quedó claro. Muchas gracias. Pero qué bueno que preguntas, porque seguramente muchos de tus compañeros también tuvieron exactamente lo mismo. Pero te agradezco que hayas hecho esa pregunta y espero que haya quedado claro. Yo lo puedo llamar o contacto cercano o lo puedo llamar contacto directo, ¿bien? Vuelvo a repetirles, a mí me gusta decirlo más contacto directo, ¿sí? Entonces, recuérdenlo, si ustedes han estado con un familiar y, por ejemplo, su papá, su mamá resultó positiva, ustedes son contacto directo, así viven con ellas, así de fácil. Ustedes han besado a su novio o a su novia y o a su amigo, porque ni siquiera necesita ser novio, ¿no? Y después resulta que es positivo, son contacto directo, así de sencillo, ¿sale? Entonces tengan siempre esos conceptos. Espero que los hayan anotado porque tal vez venga una preguntilla por ahí en el examen. De los siguientes enunciados, ¿cuál no se considera un contacto directo? ¿Ven? Sale. Entonces, rutas de transmisión. Ya hablaremos también más de la ruta de transmisión, pero de acuerdo a la ruta de transmisión, se ha visto, por supuesto, que el contacto directo de lo que hemos hablado con un inóculo de forma respiratoria directa a través de esas gotículas, por el hecho de que alguien nos tosa o nos estornude, o nosotros tengamos la transmisión directa a través, ejemplo, de besar, ¿sí? Diseminación aérea. Recuerden que la diseminación aérea es el hecho de que yo estornudo, toso, y no recircula el aire o se mantiene nada más encerrado, y precisamente con eso yo puedo llegar a tener esa recepción de las gotículas y de la dispersión viral, puede llegar hacia mí y yo puedo entonces enfermarme. Por eso una de las medidas tan fáciles que se empezó a implementar con SARS-CoV-2 es el hecho de abrir ventanas, ¿no? Tener lugares ventilados. Y fómites. Lo que hace referencia es, por ejemplo, esta ilustración de la OMS, que nos dice cuánto puede durar la persistencia de un coronavirus, no específicamente un SARS-CoV-2, pero en realidad hablamos de términos generales del coronavirus, en superficie. Si vean, plásticos hasta 5 días. Recuerden que todo depende de la concentración de la secreción, de la carga viral y de la temperatura. O sea, yo podría tener un plástico y lo meto al refrigerador y no por eso va a durar los 5 días. O sea, se tienen que dar toda esa variabilidad para que persista la infección, ¿sí? Plástico 5 días, aluminio entre 2 a 8 horas, guantes quirúrgicos inclusive hasta 8 horas, metales 48 horas, madera 4 días, vidrio 4 días, papel 4 a 5 días. Entonces, ¿por qué? Porque a razón de eso también se ha visto que se han contaminado, se ha encontrado contaminación directa con las personas y a razón de esto,
bueno, las personas dicen, no, pues yo no tuve ningún contacto con esto. Ah, toqué esto y después me dijeron que ahí había estado una persona. Bueno, se hicieron estudios, se vio qué tipo, bajo condiciones específicas, prevalecía el virus y bueno, a razón de eso, entonces las personas se infectaron. Deben tenerlo en consideración. ¿Por qué? Porque recuerden lo que también dentro de las medidas que nosotros vamos a crear para evitar la propagación tendrá que ser la desinfección o la sanitización. Una de las grandes medidas, fíjense, que a razón de esta pandemia, por supuesto, yo implementé muchas cosas dentro del trabajo. Y lo afortunado de estar en una empresa que se dedica al petróleo es que tienen un montón de dinero las empresas. Si yo les digo, oigan, no sean malos, compren esto. Ah, sí, doctor, ahí está, ¿no? Entonces, yo mencioné que todos los trabajadores debían tener un kit, tanto de cubrebocas, un gel en botellas especiales que eran de 30 mililitros para que a cada ratito estuvieran sanitizándose de forma personal. Y aparte, toallitas de estas sanitizantes, que hay un montón de marcas ya, ¿no? En un principio, por supuesto, eran súper caras. Bueno, a todo trabajador se le brinda cada vez que ellos quieren un nuevo kit. Aquí tienes, y aquí tienes, y aquí tienes, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso tengo un montón ahí en el consultorio. El chiste es que en algún momento, vaya, nunca nos han consultado en realidad, por lo menos a los doctores, las personas de la UNACAR. ¿Quién sabe quién haya hecho el protocolo como de tratar de regresar a la UNACAR? Pero en algún momento dijeron, bueno, doctores, ¿ustedes qué les parece? Y yo dije, bueno, a cada uno hay que o pedirle un kit o proporcionarle un kit por lo menos de esto. No, es muy caro. Y sí, les va a salir carísimo, más dárselo a cualquier estudiante. Yo acabo de salir ahorita de viaje y les puedo decir que donde yo fui, cada tienda que se entra tiene un dispensario de cubrebocas y tiene un dispensario de toallitas sanitizantes. ¿Por qué? Pues porque tienen otro tipo de cultura, porque hay tal vez más dinero y más accesibilidad. Si ustedes ven una universidad de Europa, porque tengo amigos que dan clases en las universidades de España, ellos me comentaban que todos para entrar, al momento de regresar a clases, a todos los estudiantes los mandaron una prueba PCR. Y cada vez que una persona es sospechosa, prueba PCR dentro de la universidad y pruebas de antígenos, lo que se tenga que hacer. Y crearon una burbuja muy buena y hasta porque ya tienen más de un año que están en clases, ha sido totalmente eficiente y no han tenido una dispersión o brotes grandes dentro de la universidad. Esa es la gran diferencia que nosotros debemos de inculcarnos. Así es que si ustedes en algún momento van a regresar a clases, deben tener por lo menos la conciencia de cuáles son las formas en las que se va a dispersar la enfermedad y no hacer exactamente todo lo que las personas hacen para contagiarse, que es quitarse el cubrebocas, que es utilizarlo mal, que es nada más utilizarlo por la boca, que es andar besándose ahí enfrente de todos, porque, vaya, o sea, eso tendríamos que nosotros ser conscientes y dar el ejemplo a nosotros mismos y a nuestros compañeros de cuáles son esas medidas, ¿bien? De nosotros mismos tener la forma de limpiar nuestra banca o nuestro pupitre, lo que nos den. ¿Cuántos de ustedes lo hacen? Digo, en otras escuelas, créanme que lo hacen. Y nosotros tendríamos que aprender a hacerlo, ¿sí? Entonces, ese tipo de características tienen que ser importantes por lo menos para evitarlo. Ya hablaremos más de esto. Estado de portador, por lo menos. Perdón, ¿alguien va a hablar o alguien va a decir algo? Yo es que tengo una pregunta, doctor. Es que ahorita que estuve hablando de las medidas de seguridad, es que yo había escuchado que los trapitos o los tapetes que ponen antes de entrar a un centro comercial o cualquier lugar no funcionan muy bien, pero me quedé con sí, cero. No funciona. ¿Para qué te vas a sanitizar los pies? No sirve de nada. No sirve absolutamente de nada. Si es que si ustedes piensan que poner los pies en un tapete ahí en el Walmart o algo va a evitar que ustedes se contagien de SARS-CoV-2, es totalmente irrisorio. Eso no sirve absolutamente de nada, ¿sí? A menos de que una persona tenga SARS-CoV-2, haya estornudado, las gotículas hayan caído al suelo y que una persona se agache en el suelo a besar el suelo. Digo, sería totalmente diferente, ¿no? Si es que no sirve absolutamente de nada. Sirve limpiar superficies de una manera eficiente. Bien, bueno, ya hablaremos un poco más de estas rutas de transmisión y únicamente hablar del estado de portador. El estado de portador se calcula actualmente, estamos hablando del mes de septiembre del año 2021, en un 45% de las personas. ¿Qué significa eso? Si yo hago una contabilidad real de que en este momento, supongamos, somos, no sé, 200 billones de personas, ¿no?
pero supongamos que ahorita están contagiadas actualmente, ya sea sin una prueba o con una prueba, lo que sea, pero actualmente existan 30 millones, bueno, el 45% van a ser únicamente estado de portador asintomático. O sea, existe una gran cantidad de asintomáticas, a eso voy, ¿sí? O sea, una persona podría no tener absolutamente nada y tener la capacidad de transmitir el virus. Por eso también la importancia de que por el momento de que las tasas no se hayan reducido en nuestro país, tengamos la suficiente responsabilidad de utilizar responsablemente las mascarillas, ¿sí? Porque hasta que no bajen y no sea una gradación y una alta cantidad de personas vacunadas en nuestro país, nosotros ya después de eso, ok, podríamos quitárnoslos porque tal vez se va a reducir significativamente todo esto. Pero hasta un 45% es precisamente de esto. ¿Qué significa? Si ustedes, ejemplo, están hablando de que surgieron en Ciudad del Carmen 20 nuevos contagios en la semana. Bueno, súmenle, de eso estamos hablando del 60%. Hagan la conversión y un 40% existe más asintomáticas, más las que no les hacen pruebas. O sea, un montón de casos, ¿sí? Un montón de casos. Y ya hablaremos de la diseminación viral variada. ¿Qué es eso? Y cómo son las temperaturas a las que puede tener una alta susceptibilidad. ¿Ok? Chicos, ¿vamos bien hasta acá? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Ya entraremos más en detalle de todo esto. Ya para el día de mañana vamos a generar mayor conocimiento del virus SARS-CoV-2. Vamos a tratar de que sea totalmente entendible. Tal vez va a ser el tema que con mayor cantidad de preguntas va a haber en su examen, ¿sí? Y tiene que quedar totalmente claro porque yo lo repito y siempre se los digo, por lo menos a las personas, estudiantes sobre todo. Ustedes tendrían que estar en un hospital ahora, ¿sí? O sea, nada de que, no quiero que el interno se enferme, no quiero que el estudiante de medicina se enferme. Ustedes no tendrían que enfermarse si conocen muy bien la enfermedad y saben cómo protegerse. Ustedes tendrían que estar ahorita en un hospital, aprendiendo todo lo que se trata de medicina, porque créanlo, es muy difícil el hecho de que ustedes no puedan practicar o no puedan ver pacientes a razón de que existe una pandemia. ¿Qué existe una pandemia? Vaya, existen un montón de riesgos dentro de un hospital, el pincharse con una aguja, el tener un contacto directo con un paciente con otro tipo de bacterias. Vaya, X cantidad. Entonces, ustedes deben ser conscientes de que la mejor forma de que conozcan esta enfermedad, tienen entonces que protegerse y ahora sí, váyanse al internado, váyanse a practicar con todas las medidas y con todo el equipo que sea necesario para que ustedes puedan desarrollarse bien, porque esto no se va a ir. Y si ustedes piensan, me voy a enfermar, todos vamos a tener, aunque no lo crean, se ha establecido actualmente que en menos de 5.4 años, desde que inició en el diciembre del año 2019, todos vamos a tener contacto con el virus, ¿sí? De alguna u otra forma, ya sea que nos dé un síntoma o que no nos dé un síntoma o que seamos asintomáticos, pero todos vamos a tener un contacto con el virus en 5.4 años. Así es que nos va a tocar en algún momento. Yo les puedo decir, yo me he hecho mis pruebas, afortunadamente no me he enfermado, pero quienes ya les tocó, pues bueno, ya pasaron menos de esos 5.4 años. Así es que todos deberíamos tener la certeza de cómo protegernos, cómo ser higiénicos, cómo ir a un hospital, cómo atender a un paciente, cómo revisarlo, cómo, vaya, X cantidad. Por eso es la importancia de estos temas y por lo menos por eso nos vamos a llevar lo que es hoy, mañana y el viernes. ¿Correcto, chicos? Entonces necesito que lean, porque sí, esto implica que ustedes también tengan un alto conocimiento de la enfermedad. ¿Vamos bien? ¿Todos? Sí, doctor. Sí, Muy bien, chicos. Mañana nos vemos a las 7 de la noche y terminaré alrededor de las 9:30. Voy a tratar de extenderme un poquito con la finalidad de que avancemos lo que más se pueda, ¿sí? Y ya el viernes terminaremos, ¿va? ¿Listo, chicos? Me voy porque ya acá me están correteando por aquí. Dice mi papá, me acaba de mandar un mensaje mi padre, ¿sí? Que me dice, ya deja a tus alumnos, pobrecitos, casi. Dice que los deje cenar y disfrutar de la noche mexicana. Mi padre. Bueno, listo, chicos, cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos para mañana. ¿Va? Adiós. Adiós, bye. Buenas noches. Bye. Besos.